días. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo evento del Club Tiempo de Canarias. En esta ocasión contamos con la presencia de don Narciso Michavila, presidente de GAT3. Entiendo que la mayoría de ustedes conocen que es una de las mejores consultoras a nivel internacional y además que sus predicciones con respecto a convocatorias electorales se ajustan bastante a la realidad de los resultados. Para nosotros es un placer que nos acompañen el día de hoy en este nuevo evento del Club Tiempo de Canarias, que además celebramos en este fantástico hotel que es el Hotel Santa Catalina. Para nosotros es un placer. Y les dejo sin más con don Pedro Guerra, don Narciso Michavila, para este encuentro que esperemos sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Señor Michavila, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Club Tiempo de Canarias, porque sé que tiene una agenda bastante complicada. Nos ha costado, pero aquí estamos en Canarias. Aquí estamos. Perdón por el retraso, por atender medios y muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, dicen que usted es el gran gurú de las encuestas en España. A ver, nunca he querido los gurús y lo he dicho siempre. La sociología es trabajo de equipos y la sociología, en el caso, lo que más nos atrae aquí es la demoscopia electoral, ¿no? Está basada en datos y está basada en equipos, ¿no? El gurú, que voy a intentar ser muy breve siempre, pero algo me tengo que enrollar en cada explicación. El pollster, que es Ayanna Pollster, ¿no? Cuando me dicen en Estados Unidos, ¿y tú a qué te dedicas, Ayanna Pollster? Soy un encuestador. Presido GAT3. El pollster surge en los Estados Unidos como asesor de encuestas de los presidentes norteamericanos. A partir de ahí se extiende y le permite al gobernante poder tomar decisiones que no estén basadas exclusivamente en los medios de comunicación. Pero una cosa es el pollster, que existe en todas las democracias, y otra cosa es lo que en España nos hemos inventado, que es el gurú, que lo que hace es encerrar al decisor político en un fortín y privarle de conocer la realidad. Por lo tanto, desprecio totalmente eso. Sé que a los medios les gusta hablar de gurú, pero en GAT3 lo único que hacemos es preguntar a la gente, utilizar la estadística, que es una ciencia totalmente exacta, y dar resultados. Daremos resultados el 28 de mayo, en cuanto se cierren los colegios en la península. Y ahí, además, en las elecciones más difíciles de las que hemos podido hacer, pero porque ofreceremos resultados de 34 municipios y al menos 4 comunidades autónomas. A las 8 en punto, para demostrar a las 2 horas que el elector, ni en Andalucía ni en Colombia, porque hicimos los dos en la misma noche del 19 de junio, ni aquí en España miente. Que cuando las encuestas fallan, quien miente es el que lo está haciendo en nombre de los electores. Demoscópicamente hablando, ¿España ahora mismo de qué color político es? A ver, si hablamos en términos de izquierda a derecha, para simplificarlo, pues te diría que no hay mucho cambio. O sea, en términos de bloque seguimos igual que hace un siglo en la Segunda República. Hay 2 Españas y una partecita de España que es nacionalista y que en estos momentos pues tiene la llave de gobierno. Los grandes cambios que está habiendo es dentro de los propios bloques. Y, de hecho, para entender, es mucho más fácil saber qué va a pasar en las generales que qué va a pasar el 28 de mayo, que luego aterrizamos en ello. En generales, yo ya vengo diciendo que Sánchez va a perder y además va a perder por goleada, con independencia de noticias que esté habiendo últimamente. Y es simplemente, tú coges la película entera de la legislatura y entonces tienes que volver a recordar cada uno de los agentes cómo se ha ido comportando. No llegó con una alianza social, que es como se llegan a los gobiernos en las democracias, sino en contra de sus compañeros de partido, pues con una alianza, una moción de censura. Es la última vez que España va a vivir una moción de censura. Porque cuando tú estás presidiendo una organización y tienes que depender precisamente de enemigos de esa propia organización, al final, tanto en política exterior, política económica, política territorial, política de todo tipo, te lleva a este resultado. Pedro Sánchez sacó 123 escaños en abril, se fue a elecciones en noviembre con la esperanza, basado en datos falsos,
de que se puede ir a 150 escaños y que, por lo tanto, no tendría que haber un gobierno de coalición con Podemos y que no tendría que indultar presos, no tendría que cambiar un código penal, no tendría que aprobar todos los presupuestos con Esquerra y con Bildu. Y como no le daba, pues no le quedó más remedio que hacer lo que sus compañeros de partido le pidieron que no hiciera. ¿Por qué dice que estaba basado en datos falsos? ¿Lo engañaron? Bueno, lo engañaron y lo siguen engañando. O sea, me consta que el presidente del Gobierno de la Nación sigue estando engañado. ¿Por qué? Vamos a ver, en las elecciones de Madrid... Bueno, ¿por qué? Hace 2 semanas GAT3 hace la encuesta de Telecinco, la 4 y News, y en la entrevista que Piqueras le hace al presidente del Gobierno le muestran los resultados de GAT3. Y el propio presidente del Gobierno, una de las cosas que dice es, bueno, cuando yo gobierno florece en la industria demoscópica. Bueno, pues por algún motivo GAT3 en estos momentos, en este mes, nuestro segundo cliente en tema de voto, que evidentemente además los institutos no vivimos del voto, porque eso no deja margen. El voto lo que nos permite es decirle al cliente que tenemos calibrado todo y entonces a partir de ahí nos contratan todo tipo de cosas. Pero no vivimos del voto. Nuestro segundo cliente a nivel nacional en términos de votos es el Partido Socialista. Si nunca tantos alcaldes socialistas nos han encargado encuestas, es precisamente porque la estrategia del presidente del Gobierno la lleva Tezanos. El mismo que nos está diciendo que no hay que creerse las encuestas, entonces, ¿qué hace usted, presidente del CIS? Entonces, ¿por qué le han duplicado el presupuesto del CIS? ¿Por qué ahora le han vuelto a meter otros 3 millones? ¿Qué pasa? ¿No sabía que iba a haber elecciones este año? ¿Por qué le han inyectado otros 3 millones del erario público? Vamos, de los presupuestos de todos nosotros. ¿Por qué ha multiplicado por 6 el número de entrevistas de voto? A costa de coger el presupuesto que había para la formación de nuestros sociólogos en Harvard, se lo cargó, sacar a España la encuesta social europea y tener que pagarla con otros presupuestos. Cargarse todos los convenios que tenía el CIS con todos los gobiernos de un color y de otro. Por ejemplo, yo lo viví cuando estaba en defensa. Era una encuesta que nos venía muy bien el poder saber lo que piensa la población española sobre asuntos de defensa. Porque, como vemos, ahora nos vendría muy bien saber los españoles qué piensan sobre la guerra de Ucrania. Bueno, pues ese dinero, o sea, cuando llegó en el año 2018, el señor Tezanos cogió el presupuesto de esas encuestas de medir el sentimiento de orgullo español o de orgullo canario, de la serie que había sobre violencia de género. O sea, todos los 12 convenios que había con distintos organismos, cogió ese presupuesto para destinarlo exclusivamente a voto. Ahora el presidente del Gobierno lo que dice es que los datos que él tiene son muy diferentes a lo que estamos dando todos los institutos. Si yo, el 28 de mayo, fracaso como fracasa el señor Tezanos, aparte de que tendríamos que pagar penalización, porque las empresas cuando nos presentamos a concursos públicos, si nos vamos de las horquillas, nos penalizan, yo tendría que cerrar la empresa. Y sin embargo, como nuestro trabajo, no el mío, el de todos, o sea, las personas más preocupadas de que acertemos son nuestros propios entrevistadores, son mayoría mujeres. Y, por lo tanto, si tuviéramos el nivel de fracaso sistemático que ha tenido el señor Tezanos antes del CIS y ahora con el CIS, mi empresa habría cerrado aquí y en todos los países. Pero... Estoy hablando claro, ¿no? Sí. Es que, a ver, en sociología hay 2 temas importantes. Uno es humildad y, oye, porque al final el voto del catedrático vale lo mismo que el de los tabernarios, ¿eh? Y en democracia el catedrático no es superior al tabernario. Y si en mi empresa vamos a volver a todos esos catedráticos que viven en el siglo XX con esquemas de no, es que porque lo digo yo, es porque la edad media de la gente que trabaja en mi empresa no llega a los 30 años. Y son los que están entendiendo el ritmo del cambio en todas las sociedades. Y, por lo tanto, tenemos que ser humildes y admitir que
Una vez me preguntó un periodista, ¿estás preparado para fracaso? Digo, para el fracaso sí, hemos tenido fracasos. No grandes fracasos, ¿eh? O sea, lo que ha tenido Tezanos no lo hemos vivido nunca, pero te diría que ni nosotros ni ningún instituto. Es decir, eso de ir de siempre 8 puntos a favor de tu propio partido sistemáticamente, eso es imposible. Eso te puede pasar una vez, pero la siguiente ya lo corriges. Lo que no estamos preparados es para mentir. Pero dice usted, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo han engañado y lo siguen engañando. Y lo siguen engañando. En clara referencia al CIS de Tezanos. Sí. Pero si nosotros cuando vemos las encuestas del CIS, todos sabemos que son absolutamente disparatadas, ¿cómo se deja engañar el presidente del gobierno? Mira, el libro de Pablo Iglesias, que es un hombre muy inteligente, el último libro, el de Verdades a la cara, él reconoce que en las elecciones de Madrid pensaba que si en el sur de Madrid subía la participación iba a haber vuelco. ¿Con qué datos? Con Tezanos. Los alcaldes del sur de Madrid, que son clientes nuestros, que son socialistas, reconocen que el mismo día de las elecciones le estaba llamando de Ferraz los compañeros de Tezanos para decirles que en Madrid, en las elecciones de Ayuso, iba a haber vuelco a la izquierda. El mismo día de las elecciones. Yo no paraba de decir, bueno, vamos a ver, que desde Madrid no hayamos entendido lo que pasa en el procés de Cataluña y que hubiera gente que pensara que iba a haber un vuelco, porque se iban 4.000 empresas, digo, me parece propio pues de la burbuja en la que vive, ¿no?, la élite madrileña. Pero que en el propio Madrid no supieran lo que está pasando en su propia ciudad, es que era un clamor lo que iba a pasar. O sea, que si vas ahora... y yo además sí decía, va a ser la primera vez que en todos los distritos de Madrid, por primera vez gane un partido político, que es el Partido Popular. Como así fue, hasta en el Puente de Vallecas ganó el Partido Popular. Es que era un clamor. Yo decía, es que cualquier párroco o cualquier concejal del partido que sea sabe perfectamente lo que va a pasar. No podían saber si al final Ángel Gabilondo, que había ganado 2 años antes, iba a estar por encima o por debajo de Mónica García. Eso es difícil, porque eso se mueve en el último tramo. Pero que el Partido Popular, y en concreto Ayuso en Madrid, iba a arrasar, eso era un clamor. Que ellos mismos no lo vieran es lo que les ha ido llevando a «sin indulto no me pasa factura». ¿Perdona? Si cambio el Código Penal para favorecer precisamente al político que está malversando, no me pasa factura. ¿Perdona? Pero es que no solo les falla el análisis de lo que va a pasar, es que les falla el análisis de lo que ha pasado. Es que en Andalucía, Tezanos... Eso es más grave todavía. Eso es todavía peor. O sea, porque en Andalucía dice, bueno, sí, es que este Moreno ha sacado un 40 y tantos, también lo sacó Arenas. No, perdona, campeón. O sea, Arenas sacó ese 40 y tantos, pero no existía ni Ciudadanos ni Vox. Es que en Andalucía el 60% del voto en el sur de España se ha ido a opciones de derechas. Y es lo que estamos detectando ahora mismo en Extremadura. Hasta el punto, ya voy aterrizando en el Pacto de las Flores, ¿vale? Para no irme. Eso más tarde. Buenas tardes. Eso más tarde. Entonces, vamos primero al Botanic. Hasta el punto de que es posible que el Pacto del Botanic en la Comunidad Valenciana aguante, porque todavía no es seguro, o sea, está ahí, y sin embargo en Extremadura gane la derecha por primera vez. Porque para entender el voto hay que entender la motivación. Y además, si no entiendes, o sea, si no eres capaz de acertar, te puedes ir un poquito, porque evidentemente, pero si no eres capaz de tener una buena foto de lo que han votado los electores, es que no estás entendiendo su motivación. Entonces, ¿qué está pasando en el sur de España? Primero, es un cambio que viene, y además que no es solo de España, está pasando también en Italia, etc. Es un cambio de varias décadas, y es que a medida que el nivel social ha ido creciendo y que las alianzas del Partido Socialista se han ido coaligando cada vez más con partidos que ya no son nacionalistas, son independentistas. Entonces, ha habido un votante que tradicionalmente se sentía defendido en sus intereses y derechos en Andalucía, y ahora, sin embargo, lo que está viendo es que ese Partido Socialista no está luchando por los intereses de Andalucía, sino que está defendiendo los intereses de Cataluña y del País Vasco. Y entonces, eso unido a toda la visión del campo, sobre todo de Unidas Podemos.
Alberto Garzón es una fábrica de producir votantes de derechas en el campo. Porque cada semana está dando... que es uno de los problemas que está pasando en todas las democracias, y es que se legisla desde Bruselas, desde Washington, desde Londres, desde Madrid, una realidad que siempre es muy compleja. Cuando luego hablemos de la corrupción, yo lo primero que hago, digo, ojo, el voto no va de arriba abajo, va de abajo arriba. Y lo hemos visto aquí, por ejemplo, con decisiones de partidos que se toman decisiones desde Madrid y luego resulta que en La Gomera los gomeros votan de forma muy distinta a como habían pensado en Madrid. Entonces, y además a un partido solo. Y además a una persona en concreto, que es el que... Porque el voto va de abajo arriba. Y entonces esa realidad la tienes que ver desde allí, no desde los platos de Madrid. En el caso de Garzón, su realidad del lobo es la que ve desde la élite de Madrid, que somos una población con además unas edades donde la realidad de los animales la hemos vivido a través de las películas de Walt Disney. Y entonces hemos humanizado a Bambi y lloramos por los pobres animales. Es verdad que cada vez hay más sensibilidad hacia los animales, pero si alguien sabe de animales es precisamente los que viven en el campo. Y el que cuida a las ovejas, la imagen que tiene del lobo no es la que tienen las élites de Madrid. Quien dice el lobo, dice la caza. Y lo dice alguien que ni me gustan los toros, ni me gusta la caza, ni tengo ovejas. Pero es que es la realidad. Cuando no es ir a contra el mundo del azúcar, debate que pasa aquí en Colombia, por ejemplo. Cuando no es la carne, cuando no es... Y es que en el fondo, uno de los temas que está pasando en España, con sus peculiaridades, pero a nivel de todo el mundo, es que el puritanismo ha cambiado de bando. Antes no comíamos carne los viernes los católicos. Yo soy practicante y me gusta, pues en la medida de lo posible, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que ahora quien me dice que no puedo tomar carne, que no puedo beber bebidas con azúcar, o sea, es que todos los debates, incluso en algunos debates donde podríamos coincidir, que es, por ejemplo, el luchar contra la trata de blancas y reducir la esclavitud sexual de las mujeres, etcétera, lo han terminado planteando en términos de prohibición. Incluso el Me Too, que en muchos conceptos dice, hombre, bienvenidos, porque es lo que me enseñaron a mí. El respeto, la importancia del amor por encima del placer, etcétera, etcétera. Ahora resulta que le habéis dado la vuelta entera, ¿no? Uno coge prácticamente todos los debates de la izquierda y todo es cada vez más leyes para imponerte y decidir por ti lo que tienes que hacer. Y pasa en España, pero está pasando en todo el mundo. Y entonces llega un momento en el que hay un elector que lo que buscaba era libertad y dice, mira, mi libertad ahora, antes me la garantizaba la izquierda, ahora ya no. O sea, cada vez me imponen más restricciones. En 2014... Me estoy alargando mucho, ¿no? No. Vamos bien, vale. En 2014, la irrupción de las europeas, la irrupción de Podemos. A partir de ahí hay una realidad incuestionable y es que Podemos, cada vez que se presenta un proceso electoral, empeora sus resultados anteriores. La demoscopia de los últimos meses da que Podemos todavía va a empeorar en este año, que hay una doble cita electoral, sus resultados. ¿Estamos ante los últimos coletazos del movimiento 15M? Sí. O sea, ese movimiento a la izquierda del Partido Socialista. Sí, a ver, yo digo que estas elecciones suponen el fin de ciclo del 15M. Cuando irrumpió Pablo Iglesias con 5 escaños en las europeas del 14, nosotros esa noche no nos atrevimos a dar resultados, cosa que habíamos hecho en 2009 porque estaba clarísimo. Pero era todo tan raro, o sea, vimos que iba a entrar porque sabíamos que después de la crisis tan brutal que había habido, que había castigado primero a Zapatero y luego estaba castigando a Rajoy, en el tracking nuestro, de las europeas, nos estaban diciendo voy a ir a votar, pero ninguno de los tradicionales. Entonces estábamos viendo ahí a ver quién irrumpía. Plataforma X, Elpidio Silva, Podemos. En cuanto vimos que Pablo Iglesias ponía la cara en la papeleta, dijimos, este tío es un crack. Va a conseguir lo mismo que en Galicia, que a Nova le llevaron la campaña y irrumpió con mucha fuerza.
Le habríamos dado 3 escaños, fueron 5. Ahí en GAT3 tuvimos que hacer un análisis entero, decir, no nos funciona ya el termómetro. Y si el termómetro no lo conseguimos calibrar, yo cierro y me vuelvo al ejército, porque no tiene sentido. O sea, si con una herramienta que es precisa no eres capaz. Entonces, a partir de ahí nos fuimos a Escocia el 18 de septiembre del 14 a ver el referéndum de independencia con Survation y hemos estado ya casi en 30 países siguiendo procesos electorales. Algunos tenemos campo propio, como es Colombia o hemos tenido en Panamá, tal, y en otros pues trabajando con institutos de todo tipo, ¿no? Para ver herramientas y tal. En el 14 nos decían, esto de Podemos es nuevo, ¿no? Y yo decía, no, perdona, digo, ¿en qué país del mundo no tienes ahora mismo un Syriza en el sur o una alianza por Alemania o, yo qué sé, suecos, demócratas suecos en el norte? Es decir, la crisis anterior castigó partidos de gobierno y produjo la proliferación de extremos incluso en el centro, o sea, de partidos nuevos. Esta crisis del COVID está castigando a los pequeños y está reforzando a los partidos de gobierno. Sea el PNV en el País Vasco, o sea, volvemos a un bipartidismo de nuevo, no tan fuerte como el que hubo, pero en general en los ayuntamientos canarios va a haber menos fragmentación de la que hubo, ¿vale? Entonces, hay quien sufre mucho, Ciudadanos, de forma especial, y luego Podemos, que se va a los niveles que tuvo Izquierda Unida. Aprovecho para decir que es la primera vez que vengo a Canarias y, bueno, este verano, pues en GAT3 lloramos la muerte de Pino Sánchez, la secretaria de organización de Podemos, porque eran clientes nuestros y pues lamentamos muchísimo pues, su fallecimiento, ¿no? Acaba usted de nombrar a Ciudadanos. ¿Qué le pasó a Ciudadanos? ¿Cómo es posible bueno, a ver, un batacazo tan grande en tan poco tiempo? A ver, y también un crecimiento tan rápido. Es que en el mundo actual, igual que pasa con las empresas crecen muy rápido, pero con la misma velocidad que crecen, bajan. Y con las formaciones políticas, no solo en España. En el caso de Ciudadanos era un contexto determinado. Yo creo el gran error de Ciudadanos fue el mismo que el de Podemos, que fue intentar sustituir a dos partidos con la historia y el peso y la implantación que puede tener el Partido Socialista o el Partido Popular. Y si algún error especial tuvo dentro de sus méritos, ¿no? Albert Rivera, yo creo, sobre todo, fundamentalmente, fue después de abril del 28, con 57 escaños, no haber puesto esos escaños en valor para ofrecer un gobierno alternativo al actual, que era lo que esos 3,5 millones de votantes le pedían. El que el gobierno Sánchez, o sea, el PSOE no tuviera que depender de nacionalistas. Pero ahí tiene parte de culpa Albert Rivera y otra parte de culpa Sánchez, Pedro Sánchez y sus asesores. Canarias. Ahora mismo hay un pacto de las Flores, había 26 años de mandato de Coalición Canaria, bien es cierto que en Canarias son prácticamente imposibles las mayorías absolutas y que esos pactos de gobierno siempre eran con el Partido Socialista o con el Partido Popular, a ambos lados. Y en 2019 se produjo, después de esos 26 años, un cambio, fruto de un acuerdo entre 4 partidos, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, que formaron lo que se llama el Pacto de las Flores. Sí. ¿Qué futuro le ve usted al Pacto de las Flores dentro de 3 meses? Bien, lo primero que tengo que decir, no tengo datos propios y si fueran datos no publicados, pues no podría utilizarlos, ¿no? Pero espero poder tener en breve, porque realmente Canarias se ha puesto en el foco nacional. Es verdad que a lo mejor los medios territoriales, las cabeceras de, no sé, de Barcelona, pues no le prestan tanta atención, pero en Madrid, evidentemente, pues ahora mismo el debate político en Canarias está muy presente, ¿no? Los americanos dicen que Dios enseña geografía a los americanos a través de las guerras. En España aprendemos muchas veces geografía a través de la corrupción. Y entonces vamos sabiendo dónde está Marbella o dónde está no sé qué, dónde está a base de... Ahora toca que la borrasca pase por aquí, pero pasan rápido. A ver, sin tener datos, pero sí que pasa como, sobre todo, por ejemplo, La Rioja. O sea, en La Rioja, pero aquí pasa igual, es decir, esos 30 y...
Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay 3 escaños que ya prácticamente están asegurados, ¿no? Que son La Gomera. Y por lo tanto, una mayoría absoluta son 34 escaños. 36. No, pero sin los 3 de La Gomera, sí, 34. Sí. Esos 34 los sumaba PSOE con Nueva Canarias y con Podemos. Sin tener datos, dices, si en el mejor de los momentos y un mes después de una mayoría en las elecciones generales y con un PP Borrell tirando para arriba lo conseguiste, a día de hoy, y sin tener encuesta, yo si tuviera que apostar, no apostaría mucho, pero si tuviera que apostar algo es que aquí va a haber vuelco. ¿Que aquí va a haber? Aquí va a haber vuelco. O sea, aquí hay una... dependerá de las alianzas, pero veo opciones de coalición alternativa. ¿Ok? Y claro, ahí va a depender sobre todo en qué nivel suba el PP, que no tiene mucho recorrido. O sea, va a subir, pero tampoco... porque aquí está muy fragmentado. Y luego en qué nivel también aguante Coalición Canaria. Es decir, inicialmente lo que parece es que el partido más votado vaya a ser el Partido Socialista. El presidente Torres está bien valorado y le aporta a la marca, pero es que la marca está muy desgastada. Y además, el elector no le va a culpabilizar de comportamientos corruptos concretos, porque el elector cada vez discrimina mejor, pero sí de no haber evitado esos comportamientos. Y luego, además, en la corrupción se está cumpliendo una de las máximas, digo yo, la ley de Parkinson, llevada a la corrupción. Si hubiera sido una corrupción de alto nivel de guante blanco, de esto que de repente al contribuyente le han quitado, pues no sé, como el escándalo del LIBOR con los bancos británicos, ¿no? Que le robaron, pues a base de pequeñas libras, pues miles o millones de libras, no lo habríamos entendido, porque es que se nos escapa. O el caso ERE, o sea, es tanto dinero que no lo entendemos. Pero las cositas cutres, todo el mundo lo entiende. Entonces, no parecen grandes cantidades, pero al final dices, o sea, con lo que le cuesta a la gente pagar impuestos, porque luego esa es otra. En el debate, la economía no va mal y no es una economía que tumbe un gobierno. Pero cada anuncio que hay de nuevo dinero, la clase media, que es la que sufre la inflación, con la subida dice, es que claro, es que es el dinero que yo te estoy pagando. Por lo tanto, sin tener datos, pero el escenario aquí, o sea, la noche electoral, además aquí, como se tarda una hora más en escrutar, vamos a estar todos en España, sabiendo ya, todos en España, sí, también en Canarias, vamos a estar todos pendientes, ¿no? Ya sabremos qué habrá pasado en Valencia, en Sevilla, etcétera. Incluso en la Comunidad Valenciana estaremos todos pendientes porque creo que nos vamos a los penaltis aquí. Sí. O sea, que hasta el último escaño de alguno de los sitios estarán bailando escaños hasta el último minuto. Coalición Canaria llevaba 26 años en el poder, se fue a la oposición, hace 4 años decían que era el principio del fin. ¿Aguanta? ¿Le ha ocurrido lo mismo que al PNV, que al final le venía bien 4 años en la oposición? A ver, siempre los cambios de gobierno son buenos para la democracia y al País Vasco le vino bien. O sea, que el PNV se fuera 4 añitos a la oposición, estuviera Patxi López Y, sin embargo, por ejemplo, al PSOE en Andalucía no le vino bien y al PP en Castilla y León ya va notando, o sea, tiene signos de fatiga. Con independencia que luego a lo mejor, ¿qué te digo yo?, en Valladolid termine dando la vuelta y gobernando el PP, que ahora lleva 2 legislaturas siendo del PSOE. Pero si Coalición Canaria ha sabido hacerlo bien, y por lo que apunta, desde luego, hundirse no se hunde, la prueba es que ahora está gobernando en Tenerife, ¿no? Me parece. Pues incluso perdiendo apoyos puede ganar poder. Y si lo hace bien, pues efectivamente le puede pasar como al PNV. Decía usted que en los casos de corrupción, si son de guante blanco y de grandes cantidades de dinero, no afectan mucho a los procesos electorales, pero lo cutre, esas fotos que hemos visto todos de diputados nacionales con prostitutas, con cocaína, sí que cala en la opinión pública. ¿Es así? ¿Va a afectar verdaderamente el caso mediador al Partido Socialista, o sea, ¿en qué como medida, estamos viendo en los medios de comunicación? ¿En qué medida va a afectar? Cuando saltó el caso, fue en la semana pasada, que parece que fue hace 2 meses, ¿no? Sí.
en GAP3 decíamos, menos mal que has saltado 90 días antes, porque esto nos salta 9 días antes y ya no sabes cómo va a afectar. Y nos ha pasado, pues en Grecia me acuerdo cuando cerraron los bancos, o sea, muchos procesos de estos que de repente en plena campaña tienes un acontecimiento serio, no unas balas en un sobre, una navajita, eso es una fabricación de campaña, ¿no? Sino un tema serio, ¿no? Unos incendios, un huracán Sandy y tal, que ostras, y esto yo creo impacto va a tener. Ahora, ¿qué impacto va a terminar teniendo? Pues sinceramente no lo sé. Pero no es verdad que la corrupción no pase factura. Claro que pasa factura. O sea, si el Partido Popular o el Partido Socialista en Andalucía, etcétera, no han tenido los resultados que tenían tradicionalmente, en parte es por la corrupción o por la imagen de corrupción. Entiendo que en GAP3 ahora mismo el caso mediador ha hecho saltar todas las alarmas y se está ahora intentando testear la importancia que puede tener en las elecciones autonómicas. Nos gustaría poder hacerlo. No, en estos momentos, o sea, Canarias no lo tenemos ahora mismo en campo, pero sí que es de los sitios que nos gustaría poder Pero ¿y a testear. nivel nacional afecta también? A ver, a nivel nacional lo que estamos notando es, pero no es solo, o sea, porque además es como cuando llegan las elecciones, ¿cómo ha influido el debate? No, mira, o sea, el debate es una más de las miles, es como pensar, no, es que como ha salido una encuesta, o sea, pensar que la gente va a cambiar su voto en función de lo que diga una encuesta es faltar a la inteligencia del elector. Entonces, ¿va a afectar? Sí. Pero, claro, es que un gobierno de coalición con la ley del sí es sí, o sea, sinceramente, impacta mucho más 700 violadores que les han bajado la pena, porque además es todo, o sea, para el elector es, si en una cosa tan elemental y que además es vuestro driver, que es la defensa de la mujer, habéis legislado tan sumamente mal, en el resto es que no me lo quiero ni imaginar. ¿Y usted cree que la ley del solo sí que va a afectar claramente al proceso electoral? ¿En el autonómico también? No. Y en los cabildos ahí la gente discrimina mucho. O sea, es verdad que a lo mejor pues le resta fuerza a algunas marcas y se las da a otras y tal, pero al final la gente en su municipio va a votar y es más, hay muchísimos candidatos socialistas que van a mejorar resultados. Porque esta crisis, a diferencia de la anterior, que le recortó recursos a todo el mundo, bajaron servicios, las ciudades estaban, tuvieron que despedir gente, recortar todo, el COVID ha reforzado a los ayuntamientos, que han tenido dinero, han estado cercanos. En todo lo que hacemos hay un gran desgaste del Gobierno central en Madrid, enorme. Luego, los gobiernos autonómicos más o menos bien y por eso, bueno, pues de las 12 comunidades sabemos seguro que Madrid y Murcia no cambian, parece que Castilla-La Mancha tampoco, pero en el resto tienes 9... No, perdón, Navarra tampoco, porque es muy difícil una alternativa a lo que hay ahora mismo, y en el resto yo no me atrevo ahora a decir qué va a pasar en Asturias, que podría dar vuelco, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón. En Aragón va a pasar como aquí. O sea, aquí los 3 escaños de Gomera van a tener prácticamente la llave de gobierno y en Aragón, Aragón existe. Va a ser quien decida si es Lambán o es Azcón el presidente de la DGA. La foto de mayo, ¿qué influye más? ¿La ola nacional de cara a las elecciones generales o lo que ocurre en mayo con respecto a las elecciones generales? O sea, ¿qué va a condicionar más el proceso electoral de este año? Que es un doble a ver, proceso para darnos cuenta, en el 19 primero hubo generales y luego hubo autonómicas. Y eso no hay que olvidarlo. Y se votó en autonómicas con menos participación porque ya se había votado en generales. Ahora es al revés. Ahora son las elecciones locales y va a votar la mitad de la población a sus gobiernos autonómicos, la otra mitad ya están, ¿no? Y luego todos los españoles van a ser las primeras elecciones de todos los españoles a la vez. Y sabiendo que el voto es muy local,
pero sobre todo en las grandes ciudades se vota muy en clave marca nacional. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Las Palmas, pues la ola nacional influye mucho y como pasa en muchas capitales. Yo ya anticipo que, por ejemplo, el PSOE podría retener todos los gobiernos, incluso el Pacto de las Flores, porque ya he dicho que veo probable el vuelco, pero no lo veo seguro. Pero sí doy por seguro que a nivel de municipales el Partido Popular va a tener más votos que el Partido Socialista. Y también he dicho que algún alcalde socialista va a mejorar. Y lo siento por Tezanos, que dice que su partido le va a sacar más de 1 millón de votos al Partido Popular, pero no se va a dar. O sea, es que faltan 81 días. Pero la ventaja del Partido Popular va a ser muy pequeña, va a ser medio millón de votos, porque, insisto, al final es en cada sitio y tal. ¿Qué pasa? Que el 17 de junio se votan todas las alcaldías, en votación única. No hay que negociar nada. Bueno, sí hay que negociar que si, por ejemplo, Almeida en su momento tuvo que negociar y le había ganado Carmena, pero negoció el apoyo de Vox y de Ciudadanos y fue alcalde. Almeida ya sabe que va a ser alcalde, cosa que Ayuso no, porque Ayuso no tiene garantizada la absoluta. Y Almeida va a tener, o sea, tanto Ayuso como Almeida van a tener más votos que toda la izquierda. Pero en el sistema de la Asamblea, Ayuso, si no tiene absoluta, tendrá que llamar a Rocío Monasterio y decirle, venga, ¿me apoyas? ¿No? Almeida no va a tener que llamar a Ortega Smith. Y pongo este ejemplo porque el PP va a recuperar cantidad de capitales de provincia por precisamente la desaparición de Ciudadanos. Entonces, el nivel de victoria del PP va a determinar el nivel de victoria de Feijóo. Por eso lo del efecto Feijóo es... O sea, a mi juicio no existe. En Andalucía nos preguntan, ¿es efecto Feijóo? Digo, no, si acaso será efecto Juanma Moreno. O sea, Feijóo tuvo su efecto en las 4 elecciones anteriores, ¿no? O sea, Feijóo, su resultado de diciembre, que claramente le va a sacar más de 30 escaños a Sánchez. Más de 30. Sí. Sí, Sánchez nosotros lo tenemos por encima de los 100. Hay encuestas que dan por debajo, pero como su socio de gobierno se hunde y luego el PSC está aguantando muy bien en Cataluña y roba mucho voto de Esquerra que va hacia abajo. O sea, Esquerra yo creo que no lo estamos entendiendo todavía, pero Esquerra va a sufrir bastante. En concreto, en Barcelona, pues Maragall fue el más votado en las pasadas y ahora va a ser sorpasado por Trias, que es el partido de Puigdemont, y probablemente habrá que ver, ¿no? Por Colboni del PSC, etcétera. Sería interesante un debate entre usted y el señor Tezanos. ¿Lo ponemos en marcha? Vamos, el último que se atrevió a tener conmigo fue después de las elecciones andaluzas. Y cuando le dije, José Félix... El gran pinchazo. Claro, o sea, porque es que además eran las primeras y no paraba de decir, no, es que tal... Eran las famosas, las primeras de septiembre del 18, no, es que en ningún país del mundo se hace cocina. ¿Perdona? Bueno, la palabra cocina solo existe en España, que la inventó Guerra. En todos los países se habla de inferencia, de reponderación, de estimación, de tal, ¿no? La palabra cocina pues es española, igual que la de israelitas. Y entonces dice, ¿pero cómo? O sea, que tú, ¿y entonces qué haces con la encuesta de población? O sea, es toda encuesta, tú te tienes que garantizar que la muestra sea representativa del conjunto. Y si no lo es, claro que tiene cocina. Dije, en las elecciones de Andalucía no se va a atrever, y no se atrevió. Le daba 16 puntos a favor del bloque de izquierdas, en las famosas elecciones en las que rompe Vox. 16 puntos. Ya es... O sea, y entonces le dije, José Félix, la peor mentira en democracia es mentir en nombre de los ciudadanos. Digo, encima con el dinero de los ciudadanos. Ya no se ha atrevido a hacer más debates conmigo. Pero vamos, yo, donde sea, ¿eh? Señor Michavila, aquí hay líderes políticos de Canarias, hay empresarios, hay estudiantes de la Universidad del Grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Fernando Pessoa. ¿Le parece que abramos a preguntas del público a ver quién tiene algo curioso que preguntarle? Perfecto. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Espera, un micro, por favor. Gracias. Aprovechando que el tema está centrado en la función de Tezanos en el CIS y demás, evidentemente los datos expuestos como predicciones electorales han fallado muy gravemente,
pero también para los profanos que no analizamos esos datos brutos, que según tengo entendido son publicados con cada uno de los estudios, ¿también están mal recogidos? Es decir, ¿lo que falla es la mal llamada cocina o también hay un error en origen? A ver, hay un error en origen además intencionado, pero que lo puedes corregir. ¿Cuál es el error en origen? Además, yo ahora he hablado siempre muy claro en contra del actual presidente del CIS, que ya está pues, haciendo las maletas porque se irá con Sánchez a su casa, a la jubilación merecida que tenía. Es que hay que tener en cuenta que para poder nombrar a un director general en un cargo público, nombrar a un jubilado, tienes que haber demostrado que no hay ningún... O sea, España tiene más de 80 departamentos de sociología. Es de los países con más sociólogos. Que el presidente del Gobierno no haya encontrado nadie para ocupar en activo, para ocupar ese puesto, ya nos está diciendo mucho. ¿Okay? Y bueno, una vez que se vaya, yo me volveré a mis cuarteles de invierno a ser empresario, dirigir mi empresa y ya me olvidaré. Pero cuando en verano del 18 lo nombraron, automáticamente salté, sabiendo lo que pasaba, pero era poder defender mi empresa. O sea, desde el primer momento dije, a mí no me pueden meter en el mismo saco que a este hombre. Cuando él diga que las encuestas fallan, que es brujería, que no sé qué, que hay voto oculto, que es que la gente miente, que es que la gente cambia de voto, será él. Pero a mí, o sea, yo no he creado una empresa de éxito para que luego me pongan ahí. Entonces, cuando él, siendo un empleado público, va a los medios de comunicación a insultar, y cada mes en su revista Temas va atacando a partidos políticos concretos y diciendo que es que la señora Ayuso va a perder porque está... Bueno, es que en el último artículo de la revista Temas, este señor... viene a decir que va a ganar Pedro Sánchez por las tendencias mundiales que hay, porque ya no estamos como esos partidos o esos países donde eligieron a líderes tan cortitos de inteligencia. ¿Y qué ejemplos ponía? Helmut Kohl, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Digo, hombre, pues serían muy tontos, pero han sido los tres que más apoyo, junto con Tony Blair, más apoyo electoral han tenido en sus países durante el siglo XX. A lo mejor es que tenían un buen póster al lado, no como tu jefe. Entonces, él, y me alargo demasiado, pero cuando Tezanos sale a insultar a una parte del electorado, lo que está buscando es que esa parte del electorado no le responda a las encuestas. Y por eso, pues tú coges el recuerdo de voto y te está saliendo en el recuerdo de voto de forma sistemática en todos los barómetros, pues una distancia... Pero no deja de ser que se está pegando un tiro en el pie, en el fondo. No, claro, pero encima, en lugar de corregirlo, que es lo que hacemos todos, porque o sea, cuando te llegan las elecciones las de Andalucía, si nosotros en Andalucía llegamos a dar el dato bruto, al PP lo colocamos en 70 escaños, porque en Andalucía era mucho más fácil que te respondiera el votante del PP en este momento, ¿no? Porque estaban más motivados y tal. Todo eso lo tienes tú que corregir y saber cómo, por recuerdo de voto, por tal. Pero él, lejos de corregirlo, lo aumenta. Entonces, por eso la desviación que está teniendo es cada vez mayor. Y la va a tener, en las elecciones del 28 de mayo, yo le espero la noche electoral de nuevo. ¿Más preguntas? Buenos días. ¿Tienen algún tipo de dato respecto a qué puede representar para Vox la figura del profesor Tamame en este capítulo que va a acontecer supuestamente en el Congreso? Sí, mira, del mismo modo que en las elecciones lo tenemos fácil porque tenemos un histórico y sabemos lo que se ha ido votando, vamos viendo bloques, etc., la moción de censura es tan inédita que yo ahí soy súper prudente, porque todo el mundo da por hecho ya que le va a pasar factura a Vox, que tal. Y yo digo, ojo, es que es la primera vez en España, pero no tengo referencias de ningún otro país,
de una moción de censura, que en este caso es constructiva, es decir, de alternativa y tal, con un candidato de 98 años. Entonces, todo el mundo da por hecho que va a pasar un poco como la entrevista que hizo el otro día con El País y que al final es peor. Tal. Y es verdad que nosotros ahora mismo no notamos a Vox como hace 6 meses. ¿Okay? Dicho esto, ¿y si el candidato nos sorprende a todos y hace un discurso que conecta con todo el mundo y además, pues a lo mejor le sale bien a Vox? Y lo normal es que la moción de censura sea antes de Semana Santa, que tengamos una semana. Es evidente que a quien más le beneficia es al Gobierno, porque se deja de hablar durante una semana. En principio, pues ya te digo que no hay un histórico. Se deja de hablar durante una semana de los problemas diarios de la coalición, pero yo creo que después de Semana Santa vuelve cada uno a sus problemas normales. Y sí que en el voto del Congreso de los Diputados hay tendencias que están ya súper claras. El Partido Socialista lo tenemos ya en ese entre 25 y 27. Nosotros le damos 27, ¿vale? %. Y en velocidad crucero se ha quedado con su núcleo duro, como le pasó a Rajoy en el 15, que lo teníamos meses y meses en 123, y fueron 123 en noviembre del 15. El PSOE yo creo que va a estar ahí. Podemos flojeando, con lo cual ya no suman, Esquerra flojeando, etcétera. Y luego la mayor volatilidad es entre PP y... O sea, Ciudadanos ha desaparecido y se ha ido al PP. Y la mayor volatilidad es entre Vox y PP. Y ahí es donde, bueno, pues habrá que ir viendo qué pasa con la moción y qué pasa con los resultados del 28 de mayo. Va a preguntar Vidina Espino, es diputada del Parlamento de Canarias por Ciudadanos, aunque ahora está en el grupo mixto porque ya ha salido del partido y será probablemente también candidata a las próximas elecciones. Eso está todavía por ver. Gracias, Pedro. Yo le quería preguntar, señor Mchavila, me llama mucho la atención porque también, además de los resultados electorales, se suele preguntar por la valoración de los líderes políticos. Me llama mucho la atención que continuamente Yolanda Díaz pues esté encabezando esa valoración, teniendo en cuenta que es una persona que nunca se moja en ningún asunto, que habla sin decir nada, que siempre se suele poner de perfil en todos los temas, que ahora recientemente hemos sabido también que con los fijos discontinuos pues ha de alguna manera ocultado realmente que hay 500.000 de españoles que realmente están en el paro, aunque no estén registrados. Me llama mucho la atención ese fenómeno Yolanda Díaz, de cómo es capaz de pues ser la más valorada, si eso es así, realmente no interviniendo en nada. Y quería saber también qué futuro le augura usted a su proyecto político, si realmente luego se presenta o no. ¿Cómo ve esa situación? Gracias. Sí, a ver, es fácil porque no es un fenómeno nuevo. A mí me recuerda mucho a Íñigo Errejón, o como muchos otros líderes, como decía Adolfo Suárez, ojalá me quisieran menos, me valoraran menos y me votaran más. Bueno, pues Errejón le pasa igual. En la repetición de elecciones del 19, yo estaba en una tertulia en Cadena SER y en ese momento el director de un digital me pone un WhatsApp y me dice: oye, estoy aquí con Íñigo y le gustaría conocerte. Quedamos a cenar en su casa. Ha aparecido en su momento en 2 libros. Cuando me dijeron, dije yo, o sea, tengo que ser discreto, pero me preguntáis, si os lo han dicho, yo te confirmo. Estaba en casa de este director de un medio digital y además he estado con Íñigo Errejón y más gente. Y él me preguntó, porque yo lo que dije en aquel momento es, si hay elecciones, el líder mejor valorado en este momento por la izquierda es Íñigo Errejón, porque conectaba con un elector de izquierdas que lo que estaba buscando era que precisamente hubiera un gobierno de izquierdas y no que se fueran de nuevo a elecciones. No tenía encuesta, lo que tenía eran grupos de discusión y tal. Él se presenta, además lo hizo con inteligencia porque no se presentó en todas, sino donde tenía más opciones de entrar, pero en el momento que se presenta, tanto Podemos como el PSOE empieza a pegarle. Y entonces, si en las primeras encuestas que publicamos creo que eran 8 o 9 escaños, a partir de ahí fue bajando
y nos dio 3 y dimos 3 la noche electoral con Televisión Española. A Yolanda Díaz, a mi juicio, le está pasando exactamente lo mismo. Es decir, en los debates de peleas entre papá y mamá, pues él está como la hija adulta que está diciendo, oye, no os peleéis, vamos a llevarnos bien, tal. Y por eso está bien valorada. Ahora, ¿quiere decir eso que ella tiene opciones? A mi juicio, ninguna. ¿Y por qué? Si tuviera opciones, ya se habría presentado en Andalucía y no se presentó. Si tuviera opciones, ya se habría presentado. ¿Por eso ha retrasado tanto su proyecto? Claro, pero es que, entre otras cosas, ese espacio es muy asambleario y va muy de abajo arriba. Para entender mucho también de qué va a pasar en generales es ir entendiendo a cada uno de los actores, y se han escrito libros suficientes como para entender que, por ejemplo, el libro, no sé si es el de Monrossi o el de Cintora, ¿vale? O en los dos. Pero quien más sintonía tenía con Pablo Iglesias en el 19 era Yolanda Díaz. Y quien le dice a Pablo Iglesias, si tú no estás en el gobierno de vicepresidente, nos vamos a elecciones. ¿Qué es eso de que Pedro Sánchez imponga un gobierno de coalición contigo fuera? Luego la política es muy dura. Y bueno, como bien sabe aquí. Y eso hace que al final Pablo Iglesias, para evitar que su partido se quede fuera de la Asamblea de Madrid, se echa al partido a las espaldas, si no se habrían quedado fuera, y deja a quien considera en ese momento más fiel. Pero ella viene del Partido Comunista. Entonces, y en ese momento ella no odia a Pedro Sánchez como le odia a él. Entonces, ella, muy buena parte de la imagen se la han ido haciendo los medios del gobierno. No tiene espacio. O sea, no puede ir con Podemos porque ha quemado las naves. Es que cuando ella monta su proyecto en Valencia con Ada Colau y con Mónica Oltra y con nadie de Podemos, evidentemente Podemos no se va a quedar quieto. Entonces, es mi visión personal. Pablo Iglesias está haciendo ya todo para salvar su partido. Y para eso tiene que evitar el voto útil. Y para eso tiene que hacer ver, y así se entiende el sí es sí, porque si no dices, joder, con 700 violadores y tal. Entonces, y todo lo que pasó ayer, el mayor desgaste no lo sufre Pablo Iglesias, que él sabe que va a perder apoyo. Pero él está ya en clave de hacerlo a la oposición a Feijóo. Entonces, Yolanda no tiene espacio cuando salvo, pero es que es muy difícil. O sea, vale, que Podemos se quedara fuera en todos lados y entonces fuera una gran debacle el 28 de mayo. Vale, y entonces ¿sobre quién construyes tu nuevo partido? En un espacio tan ideológico y tan... No tienes espacio. No sé si te he respondido. Comparto la visión de los estrategas del PSOE que eran profesionales de la victoria, que llevaron al Partido Socialista a muchas mayorías absolutas y tal, que lo que dicen es Yolanda Díaz es un bluff, ¿vale? Y sinceramente, los actuales estrategas de Ferraz, en lo que han sido unos auténticos profesionales, es en la derrota. Porque, oye, igual que a los ejércitos, igual que a las empresas, hay que medirlo por sus resultados. ¿Qué resultados electorales ha tenido Pedro Sánchez siendo la escudería roja del Partido Socialista? ¿Cuáles ha tenido? ¿Cómo está su partido en Galicia? Sorpasado por el BNG. ¿Cómo está su partido en el País Vasco, en Euskadi? Con un Bildu disparado y un PSE que va a la baja. ¿Cómo en Cataluña consiguió efectivamente Salvador Illa ser la fuerza más votada, pero se fue allí para ser presidente de la Generalitat? Madrid. En Madrid, sorpasado por Más Madrid. Tenemos la duda, en GAT3 tenemos además, está muy claro el bloque de la derecha y en la izquierda no vamos a poder saber quién es la oposición, si es Mónica García o Juan Lobato, que es del PSOE, yo creo que hasta el último momento. Porque a favor del PSOE es que son elecciones nacionales y que tienen a sus alcaldes socialistas que tiran hacia arriba de él. En contra, a Ferraz, que todo lo que va haciendo dices, pero ¿de verdad?
O sea, ¿es que no pensáis que los periodistas también tienen inteligencia y tienen memoria y tienen WhatsApp y recuerdan lo que les habéis ido diciendo en todas las elecciones? ¿Es que no pensáis que el elector al final no es tan tonto? En Andalucía ya hemos visto, es decir, un partido socialista de 36 años de gobierno, las primeras elecciones que hacen estos profesionales de la derrota, y lo que hicieron que fue potenciar a Vox. Vox no existía en las instituciones hasta que llegan estos. Vamos, hasta que llega, ¿no?, Tezanos y toda su... No, es una cosa rara, anómala, tal, como rara y anómala. Es que habéis conseguido darle una mayoría absoluta plus al Partido Popular en Andalucía. Un Partido Popular que estaba al borde de la desaparición, con 66 escaños, porque además hizo todo lo que había que hacer para hundir. O sea, todo. En algunas cosas acertaron, pero en otras era... o sea, de verdad, y yo decía, ¿de verdad pensáis que vuestro elector es tonto? O sea, que no va... Bueno. Onalia Bueno es alcaldesa de Mogán, uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta va precisamente hacia el País Vasco, es decir, el blanquear Bildu por parte del Partido Socialista hace que Bildu tenga alguna posibilidad de gobernar y desplazar al PNV con el apoyo del Partido Socialista. Es uno de los miedos que tiene precisamente PNV. Y pues que Bildu, efectivamente, la imagen que hay en el País Vasco y sobre todo en la generación más joven, no es la imagen que podemos tener la población más mayor y fuera del País Vasco respecto a Bildu, respecto a ETA, etcétera, etcétera. Bildu está tirando hacia arriba. En el caso de Navarra, que ahí sí tenemos datos no publicados y por lo tanto no voy a desvelar, pero vamos, con ETB hemos hecho encuesta en Navarra y Bildu no sufre. No sé si te he respondido o no, pero sí que creo que puede haber cambios de alianzas. En el caso de PNV, el decir, oye, es que al final, a Bildu se le ha dado una... PNV venía a ser el representante civilizado del País Vasco en Madrid y el que defendía los intereses de los vascos. Ahora ese papel lo está compitiendo con un partido que además es de izquierdas, que es Bildu. No descarto, o sea, si la pregunta es, ¿hay un posible tripartito de izquierdas en el País Vasco? Es posible. Podrían sumar Bildu. Y bueno, aquí hay un tema muy importante. Pablo Iglesias es consciente de que él cuenta con sus 20 y tantos o 30 y pocos diputados, más luego él es el nexo de unión con Bildu y con Esquerra, que tienen un solo ahí. Entonces, al final, ahora hay dos escenarios que ninguno de ellos satisface a todos, que es un Feijóo dependiendo de Vox, un Vox que da cada vez menos, pero sigue dando mucho miedo a un sector de la población, de izquierdas y sobre todo nacionalista. Y además, mi visión es que Feijóo no se podría permitir el lujo. A lo mejor no le queda más remedio y termina haciendo como Sánchez, y en 24 horas un abrazo de Abascal. Pero, desde luego, eso sería el hundimiento del PP. O sea, un gobierno de coalición con Vox en el gobierno central, ese gobierno, a mi juicio, al PP le castigaría muchísimo. Y la alternativa es reeditar lo que hay ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Señor Michavila, Pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Club Tiempo de Canarias. Creo que tiene que venir más por Canarias. Está ciertamente bastante claro después de lo que hemos oído hoy. Y bueno, vamos a ver cómo van este año electoral con una doble cita. La primera dentro de 3 meses, que ya está a la vuelta de la esquina, y cómo acaba este país a final de 2023. Muchísimas gracias por su presencia. muchas gracias.